Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes a toda la audiencia de Neuquén. Bueno, qué arranque, Osvaldo, ¿no? En su tarea legislativa, cuando otros años, bueno, aquellos que conocemos el trabajo del Congreso, enero era tranquilo, era pasible. Este año no ha habido casi días de descanso. Así es, de todas maneras, ayer comenzó de alguna manera para Neuquén una jornada muy importante en el plenario de comisiones, donde pudimos exponer sobre lo que hace a la realidad de los hidrocarburos en nuestra provincia, una actividad muy importante. Así es que pudimos llevar adelante nuestros aportes al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo. Muchos de esos aportes han sido contemplados, con lo cual vamos a ver la redacción final. Nosotros entendíamos que la nación estaba invadiendo competencias que son provinciales, teniendo en cuenta la reforma del 94 de la Constitución Nacional. El artículo 124 es concreto cuando plantea que el dominio originario de los recursos son de las provincias argentinas, con lo cual nosotros en ese sentido planteamos respetar, tal cual lo plantea la ley 17.319 de hidrocarburos, en cuanto a que estos recursos, en cuanto a su explotación y concesión, tienen que ser competencia de la provincia de Neuquén. Así que ese compromiso lo hemos logrado y por otro lado también considerar el no elevar la alícuota de retenciones del 8 al 15%, como también plantea el proyecto original de la ley ómnibus que se envió, y también poder reconfigurar nuevamente el canon por el cual se pagan las áreas de explotación de los hidrocarburos. Es una tabla que ha quedado desactualizada. Nosotros creemos que hay que atarla al valor de barril de petróleo y en función de eso un porcentaje que aumente considerablemente los ingresos, no solamente de las provincias, sino también de la nación en este sentido. Así que creo que fue una jornada fructífera la que tuvimos ayer en Buenos Aires. Diputado, cuando Milei realizaba campaña, antes de asumir el 10 de diciembre, hablaba de la privatización de YPF, hablaba de la privatización de Vaca Muerta, que después uno, más allá de esta cuestión de la llegada de Marín, la llegada de Rodríguez Cirilo, tendrá que esperar a ver qué pasa. Pero esta ley ómnibus con el DNU iba y tenía un perjuicio realmente importante para Neuquén y las provincias patagónicas, sobre todo las petroleras. Ustedes se tienen que parar en un lugar para defender los recursos que son genuinos para esta región. Sí, así lo estamos haciendo, ¿no? Estamos trabajando en conjunto con el gobernador Rolando Figueroa. Él ha sido muy claro respecto de un esquema que posibilite el desarrollo de la cuenca neuquina en términos hidrocarburíferos, respetando los derechos adquiridos por la provincia. Y esto no se trata de una cuestión del gobierno, sino se trata de una cuestión del pueblo de la provincia de Neuquén. Los recursos son de los neuquinos y las neuquinas. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro la hoja de ruta que se ha planteado en términos legislativos por parte del Ejecutivo Nacional y defender el espíritu que tiene la actual composición de la normativa vigente, ¿no? Que ha permitido que se pueda desarrollar la cuenca neuquina. Por supuesto que estamos de acuerdo con el gobierno en poder mantener una lógica de mayores inversiones. No solamente se trata de extraer los recursos naturales, sino también de poder transportarlos, con lo cual vemos con buenos ojos que se piense en un fortalecimiento de lo que es el sector de midstream, pudiendo incorporar no solamente a las operadoras que actualmente están extrayendo nuestros recursos, sino que también puedan generar inversiones asociándose con otras empresas de ese rubro para que podamos tener un mayor transporte tanto de gas como de petróleo, porque eso impacta naturalmente en lo que se exporta posteriormente y nos da la posibilidad también de poder contar con mayores divisas, no solamente al país, sino también a la provincia de Neuquén, que pueda luego volcarse en infraestructura, ¿no? Aquí se trata de que los neuquinos, neuquinas aportamos muchísimo al país, somos una provincia productora, una economía regional que está en franco ascenso. Es muy importante el futuro, no solamente en términos hidrocarburíferos, sino también turísticos, las dos actividades principales que tiene la provincia de Neuquén en términos económicos y de ingresos. Y por otro lado, también la nación tiene que considerar que Neuquén no solamente tiene que atender su tasa de crecimiento vegetativo propio, sino también los miles y miles de argentinos y de otros países que llegan a nuestra provincia buscando un futuro mejor y naturalmente eso impacta en la infraestructura y en los servicios.
Diputado, usted sabe muy bien que en estos momentos el gobernador Rolando Figueroa está reunido con sus 4 gobernadores, sus pares patagónicos, para hablar de un frente austral, ¿no?, de esta región. ¿Usted tiene contacto con sus colegas, con sus pares de las provincias patagónicas, porque tienen una problemática similar en esta ley ómnibus? ¿Ha tenido contacto, ha tenido charlas con ellos? Sí, así es. De hecho, estamos participando en estas reuniones de comisión, donde en el plenario queda clara la posición que tienen las provincias patagónicas. Así que sí, estamos trabajando en un sentido muy parecido, pero también es importante, ¿no?, que quede claro que lo nuestro tiene que ver con un aporte hacia lo que es la construcción de un país que pueda de a poco ir saliendo de esta situación de inflación que tenemos, de esta situación económica que ya tiene muchos años. Nosotros hemos sido muy claros en que no estamos de acuerdo tampoco que se gobierne a través de DNUs. Esto ha sido una práctica habitual de todos los gobiernos nacionales, ninguno puede mirar para otro lado, y también estamos siendo muy prudentes en cuanto a no caer en la grieta. Nosotros creemos que la grieta, la descalificación, el debate político partidario no conduce a nada. El vecino, la vecina, lo que pretende de nuestros representantes es que podamos ir a la letra fina de la ley, poder hacer nuestros aportes, trabajar de manera constructiva y naturalmente defendiendo los intereses de la provincia de Neuquén. Esa es nuestra vocación, de esa manera estamos trabajando, con lo cual entiendo que si nos abroquelamos como provincia, con el gobernador Rolando Figueroa a la cabeza, los legisladores que representamos a la provincia de Neuquén, en todos los ámbitos, los 57 gobiernos locales, creo que vemos una apertura por parte, así lo vimos ayer, de Eduardo Rodríguez Chirino, el actual secretario de Energía. Chirilo fue muy concreto respecto de que iba a tomar muchos de los aportes que nosotros estábamos haciendo, que tenía que ver concretamente con aquello que parecía una invasión de competencias del Estado Nacional sobre el provincial, van a ser eliminados de los artículos que quedaban de alguna manera y daban lugar a dobles interpretaciones, respetando el artículo 1 original de la ley 17.319, que es la que sostiene claramente que la explotación de los recursos y concesiones de los hidrocarburos en la provincia de Neuquén y así en cada una de las provincias productoras son una competencia provincial. No fue su caso, diputado, pero yo estuve observando, estuve viendo imágenes. Hubo mucha chicana, hubo mucho pase de factura, como decía usted, hubo una cuestión más bien ideológica, de posturas. ¿Cómo vivió ese momento que me imagino para algunos no debe haber sido grato? Digo, porque hasta de afuera pasó que se vivía momentos de tensión, ¿no?, y de rispidez. Sí, en realidad eso tiene que ver con una lógica, me parece, de la grieta nacional, en la cual nosotros no estamos de acuerdo de ninguna manera. Creemos que aquí la construcción política tiene que ser justamente a partir de un trabajo mancomunado que lleve a que la provincia de Neuquén tenga de alguna manera una visión federal, como lo tienen todas las provincias argentinas. Lamentablemente esa grieta le ha hecho mucho daño a la Argentina y lamentablemente hay que salir de ella, ¿no? Por eso nosotros también decimos claramente que por ahí no estamos de acuerdo en que todo lo que tenga que ver con la política partidaria se debata en los ámbitos como el Parlamento. Aquí nosotros estábamos pidiendo que el Parlamento funcionara. El gobierno nacional ha enviado a sus ministros, secretarios, a explicar cada uno de los temas, y esto creo que es lo positivo, ¿no? Y en función de eso, en la previa existió mucho revuelo mediático sobre distintas cuestiones, pero tenía que comenzar a trabajar el Congreso Nacional. Y esto sucedió esta semana. Por eso también cuando nosotros decíamos originalmente, trabajemos en todo aquello que tenga que ver en la letra fina de la ley ómnibus y no tanto concentrarnos en la chicana política, porque eso creo que no va a conducir absolutamente a nada y creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? La última, agradeciéndole el tiempo, diputado. ¿Cuánto cree usted que se va a extender estos debates, estas comisiones, y cuándo se va a poder tratar tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta? Mira, primero, por eso quiero ser absolutamente claro, Hugo.
Nosotros tenemos hoy una realidad que tiene que ver con lo comunicacional, ¿no? Y que creo que los medios hacen muy bien su trabajo porque están exponiendo todas las opiniones que tenemos en el Congreso Nacional, todas las opiniones que son parte del arco político, tanto oficialista como de la oposición, pero también yo quiero ser muy responsable y prudente en esto como lo hemos sido desde el principio. Aquí el debate parlamentario comenzó recién esta semana. Está claro que en ese Boca River, que juegan dos fracciones políticas mayoritarias en la República Argentina, lo que están buscando es el sí o el no. Lo que están buscando es el blanco o el negro. Y nosotros no estamos de acuerdo con ese planteo porque entendemos que hoy la realidad que tenemos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, amerita que todos los diputados nacionales, los senadores nacionales, el Congreso Nacional, funcionen de acuerdo a los tiempos legislativos que se van definiendo, ¿no? Creo que estas dos jornadas maratónicas más esta tercera de hoy tiene que ver con la responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos, o sea, trabajar como lo hace cualquier ciudadano de a pie, ¿no? Y allí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que seguramente va a surgir un dictamen que yo calculo no va a ser como lo planteaba el oficialismo al principio de semana, diciendo que el jueves, por hoy, querían ya una definición sobre el proyecto de ley ómnibus. De ninguna manera eso podía ocurrir. Estamos hablando de más de 600 artículos, hay leyes que se plantean derogarse, hay leyes que se plantean modificar, y por otro lado también hay un elemento que para nosotros es fundamental. Hay muchas cuestiones que están relacionadas en el proyecto de ley ómnibus con lo que fue el DNU. El DNU es algo que el Congreso no puede tratar hasta tanto no se cumplan los pasos administrativos que tienen que ver con la conformación de la Comisión Especial Bicameral. Eso todavía no ha ocurrido. Con lo cual, aquí hasta que finalmente termine el debate concreto, se sumen todas las propuestas que tenemos. Nosotros, por ejemplo, hicimos propuestas por más de 30 artículos que entendemos, algunos de ellos no tienen que ser derogados, como plantea el artículo 300 de la ley ómnibus, como creemos también que hay que incorporar la actualización de los valores en los que se liquidan puntualmente el canon que puede recibir la provincia o la nación por las áreas hidrocarburíferas. Ese cálculo tiene que ser a partir del precio del barril de petróleo. Para que vos tengas una idea, hoy el canon de explotación, el concesionario está pagando 250 pesos. Y aquí, cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que ir a un equivalente en pesos, 10 barriles de petróleo por kilómetro cuadrado, por lo menos o fracción que abarque el área, no 250 como lo viene siendo. Pero eso también, Hugo, va a impactar en las áreas que tiene la nación, porque la nación también tiene explotación por sí misma de recursos naturales. Entonces, nosotros allí es donde decimos, tenemos que trabajar con mucha responsabilidad. También el capítulo que tiene que ver con las retenciones, también el capítulo que tiene que ver, como te decía, con el midstream. Nosotros estamos de acuerdo en que se avance en una lógica de transporte tanto de gas como de petróleo, porque eso va a mejorar notoriamente las exportaciones. Entonces, decirte esto, nosotros estamos de acuerdo en el qué, que es aumentar la producción de petróleo y gas en la provincia de Neuquén. Ahora, en lo que no estábamos tan de acuerdo con el gobierno nacional, pero estamos yendo en un buen camino de diálogo, es en quién lo hace. Y aquí tiene que quedar claro el 124 de la Constitución Nacional, tiene que quedar claro el artículo 1 de la ley 17.319, que plantea concretamente que el dueño de los recursos naturales en las provincias son los estados provinciales y son los que definen las reglas de juego para que finalmente la explotación de los recursos tenga que ver con el interés de la provincia, también conjugados con los intereses de la nación, pero fundamentalmente respetando el espíritu constitucional de que los dueños originarios de los recursos naturales son las provincias. Con lo cual, entendemos que la semana que viene vamos a ir componiendo un esquema que tenga que ver con la redacción final de lo que va a ser el proyecto de ley que se va a tratar en la Cámara de Diputados, y en función de eso nosotros ya tenemos hecho nuestros aportes de manera seria, con el aporte, como digo, del gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, que ha sido muy claro en este sentido, defender los intereses de la provincia de Neuquén por sobre todas las cosas. Diputado, le agradezco el tiempo.